Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de día viernes del Portal del Villegas, que voy a iniciar como siempre recordándole un par de cositas. Una, flamenco. Ayer jueves hubo flamenco en la noche, hoy y mañana sábado también hay flamenco a la misma hora, 8:30. Ya saben dónde, Casa del Jamón, Tenderini 171, al frente, cruzando Agustina hay un estacionamiento subterráneo, todo cómodo, todo seguro. Si están pensando dónde vamos a comer hoy día, bueno, vayan ahí, porque eso es un restaurante, hay mesas, pero además está este extra, el espectáculo, el flamenco fantástico con conjuntos de primera. Estimados amigos, vayan reservando mesas ya. Si no queda ninguna, igual pueden ir y se instalan, se hacen fuertes en la barra y lo van a pasar muy bien. Continúo con mi libro, que ya conocen. Está saliendo con bastante velocidad. Hay días en que hay más, menos, depende de la temporada, el momento. De repente entiendo que estamos en vacaciones de invierno, los cabros chicos, y la gente está más preocupada de eso, tiene otros gastos, pero aparte que el precio es muy accesible, amigos, es un libro que yo creo que cada día se hace más relevante considerando lo que está pasando, incluso hoy día. Otro libro mío, Anterior Revolución, tiene una relevancia muy especial con lo que está ocurriendo, como lo vamos a ver un poco más adelante. Eso. Y no olviden además la Unión de Amigos Los Animales, que está esperando su colaboración, su membresía, para que estas criaturas maravillosas que, claro, no tienen derecho a voto, no forman parte de organizaciones, de ONG, no reciben aporte de nadie más que de los miembros del club, de Amigos de los Animales, de la Unión de Amigos de los Animales, o personas que no pertenecen pero que igual ayudan como pueden. Y entremos en materia, estimados amigos. Me tocó ver, me la mandaron, me dieron el dato y lo vi en mi computador, una entrevista que le hicieron a Evelyn Matei, entiendo que es Megavisión, pero podría ser otro canal, en un canal de televisión, creo que es el Mega. Y sí, estoy casi seguro. La entrevista a Matei a raíz de muchas cosas, pero yo me centré y me voy a centrar en el tema de la denuncia que ella hizo de que hay políticos que están vinculados al narcotráfico. Ya sabemos que el gobierno respondió airadamente y pidiéndole a Evelyn Matei que entregara los antecedentes. De esto yo he conversado y analizado el tema varias veces, pero aquí se agrega otro elemento. En este programa, Evelyn Matei mostró antecedentes que le llevó al señor Monsalve en lo que ella dice fue una reunión privada, o sea, no fue un evento organizado para ganar votos. Además no ocurrió ahora, sino que ocurrió hace más de un año. O sea, nada que ver el tema votos, nada que ver el tema hacerse publicidad, hacer ruido con una denuncia de este tipo. Fue, dice, para pedirle que hiciera más de lo que la propia municipalidad estaba haciendo, que era recabar datos, como mostró una y otra vez, abundantes datos, todo un expediente de acciones delictuales que se celebran en Providencia y que, como lo demostró claramente Evelyn, están relacionados con el crimen organizado. Dice ella que la cabeza de este crimen organizado, que podría ser el Tren de Aragua, tiene, por así decirlo, distintos departamentos o divisiones delictuales. Algunos se dedican a los robos con una moto, lo que llaman el moto chorro, no sé cómo diablo. Un tipo que pasan en moto y le sacan la cartera a la señora. Otros se dedican a la extorsión de negocios. Si no nos das 500 lucas mensuales para que nosotros te protejamos, puede pasar cualquier cosa. Y así, distintas ramas, y en los distintos niveles le pagan por el permiso a hacer estos delitos, cometerlos en cierta zona, le van pagando los demás arriba. Eso es una organización criminal en gran escala. Lo demostró de varias maneras. El uso de las motocicletas, por ejemplo, la misma motocicleta aparece en distintos eventos, lo cual significa que son parte de, por así decirlo, el stock material de la organización y que lo usan para distintas cosas. Todo eso se lo llevó a Monsalves con la idea de que el gobierno hiciera un esfuerzo superior al que había hecho la municipalidad de detectar, de registrar, de
denunciar a determinados delitos específicos, pero que aparecen como eso, como específicos, como particulares, no vinculados a una organización criminal, cosa que ellos fueron descubriendo a medida, cuenta Evelyn Matei, que pasaba el tiempo, y fueron viendo las conexiones, los mismos tipos apareciendo en distintas acciones, los mismos vehículos, toda la tramoya de esta máquina criminal. Entonces, no podían hacer más, la municipalidad no es un organismo policial ni judicial, le llevaron esto a Monsalve, dice Evelyn Matei, con el objeto de que él coordinara todas las instituciones del Estado que en conjunto y solo en conjunto pueden luchar exitosamente contra el crimen organizado. O sea, contra el crimen organizado tiene que haber un Estado organizado para combatirlo. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Eso es lo que dice Evelyn Matei. No pasó absolutamente nada. Y luego refuta una refutación de Monsalve en el sentido que tales o cuales nombres que le llevó la señora Evelyn Matei no tenían nada que ver con tales y cuales episodios. Y tienen que ver en el sentido de que esos tales y cuales nombres puede que no hayan participado en tal otro episodio, pero son parte de la misma organización. Son parte de la organización. La organización puede actuar, llevar a cabo un crimen con este fulano o con este más allá, pero todos por igual pertenecen a la organización, todos por igual señalan y manifiestan que hay una organización criminal. Entonces, Monsalve, dice ella, no hizo nada que nosotros no hubiéramos hecho antes. Lo dijo a propósito que Monsalve dijo, sí, que hemos hecho cosas, llevamos la denuncia a la policía, nos comunicamos con la fiscalía y una serie de cosas, pero Matei dice, bueno, si son las mismas cosas que hicimos nosotros, lo que se le pedía a Monsalve es que pasara a un nivel superior, no hacer lo que ya habíamos hecho, la denuncia a la fiscalía, la denuncia a la PDI, etcétera, etcétera, sino que llevar una acción estatal global. Y dice, nada ha sucedido. Así es que no hay coordinación entre los organismos para luchar contra el crimen organizado. Y en función de las preguntas de la periodista, que tenía la mala costumbre, como todos los periodistas de Chile, parece, de hacer una pregunta y antes que termine de contestar, interrumpir con otra, no pueden controlar su ansiedad por el protagonismo. Le explicaba a Matei que las instituciones nuestras instituciones policiales y judiciales, simplemente están actuando, o no actuando más bien, como si no viviéramos en los tiempos actuales, como si viviéramos hace 40 años cuando los crímenes eran cometidos por un delincuente individual. No asumen el hecho que existen organizaciones criminales ante las cuales hay que actuar en forma coordinada y masivamente con todos los órganos judiciales, investigativos, policiales, etc. Es como si no viviéramos en este momento, en esta situación, dijo. En otras palabras, Evelyn Matei no se limitó a decir todas estas cosas que yo estoy diciendo en una forma muy abreviada, sino que mostró en algunos momentos la cámara, yo no sé a título de qué, borraba, ponía brumosas las imágenes. Bueno, mostraba un expediente tras otro los que le llevó a Monsalve, mostrando estas conexiones, mostrando estas cosas. Pero como dice Matei, Monsalve no hizo lo que se le pedía, que no era repetir lo hecho ya por la alcaldía de Providencia, sino que pasar a un nivel superior y organizar, digamos, la caballería pesada del Estado. No se hizo nada y aquí estamos marcando el paso. Bueno, esto, ¿de qué nos dice? Yo quiero insistir en un punto que he hecho en muchos programas, pero que lo voy a hacer de nuevo porque me parece que de pronto se olvida. Pero antes de hacer ese punto, amigos, ustedes me comprenderán, tengo que hacerme cargo también de la publicidad que hace posible, junto con el apoyo de ustedes en Patreon y en Flow, hace posible este programa. Así que parto con el Congreso de la Familia, que va a celebrarse en Espacio Riesco este 6 de julio, desde las 9 de la mañana a las 8:30, casi todo el día, porque van a haber varios expositores, un montón, chilenos y extranjeros, sobre el tema de la familia, otra de las instituciones que están siendo, digamos, de algún modo atacadas o puestas en duda o relativizadas por los tiempos que corren, ¿no? Por estos jóvenes, normalmente jóvenes que creen que descubrieron la
descubrieron, digamos, la verdad. Nada más que la verdad y la pura verdad sobre cómo tenemos que vivir. Hay que tomar ticket en la dirección que aparece a mi derecha. Hay otra dirección que es fanfest.cl, fan de familia, todo pegado con fest, fanfest.cl, estimado amigo. Sigo ahora con otro FA, pero es Fastmark, la empresa chilena de transporte internacional desde Estados Unidos a Chile, para empresas, grandes cargas, para particulares, cargas más pequeñas, pueden ser muy pequeñas, no tan pequeñas, pero evidentemente pequeñas en comparación con las empresas. Es una empresa chilena de transporte internacional, por lo tanto conoce mejor que nadie los vericuetos burocráticos del país y lo va a atender mejor que nadie. Fastmark.cl. Sigo con Oxibiota. Ya saben, este polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias que destruyen las otras bacterias, las malas, las bacterias anaeróbicas que causan la descomposición y con eso el mal olor. Es, por lo tanto, una solución que va a la raíz del problema. No es una fragancia para tapar un mal olor, sino que es una bacterias que se van a instalar allí donde están las bacterias malas, las van a destruir y se acabaron los malos olores. Y termino el bloque con Torch, que usted ya sabe es una empresa que trae linternas tácticas resistentes al agua, a las caídas, muy portátiles como las muchas que le he mostrado, que me caben en el bolsillo, de una potencia increíble y que siendo portátiles al nivel de que uno las puede tener con el llavero. Y siendo muy potente y teniendo una carga que dura muchísimo tiempo y que uno después la recarga en el computador, son súper prácticas, están a mano cuando uno las necesita, cosa que no ocurre con las linternas convencionales. ¿Quién de ustedes, amigo, anda con una linterna de estas típicas con hartas pilas en el bolsillo? Nadie. Y vamos entonces al programa. Yo les decía, y se los he dicho en muchos programas, que el funcionamiento de una institución depende fundamentalmente, en un grado muy importante, por lo menos la mitad, el 50%, depende no de las reglas estructurales y toda esa faramalla que les gusta tanto hablar a algunos sectores, que la estructura, que la superestructura, que la infraestructura. Sí, pero también depende de quién y cómo se manejan. Entonces aquí lo que tenemos es un personal, el personal del actual régimen, desde el último al primero, los que llegaron a ocupar los puestos claves, y ni siquiera claves, sino que todos los puestos de la administración, en un número impresionante, en el nivel más bajo y anónimo, y en un nivel, bueno, el nivel normal de los cargos de importancia, los ministerios, los cargos de jefatura, etcétera, de la gente que por supuesto ha ganado la elección. Mucho, por lo menos la mitad o más, depende de la gestión de esas personas. Y la gestión de esas personas depende de la voluntad, de las ideas que tengan acerca del bien y del mal, digamos, de lo que hay que hacer, de la capacidad de trabajo, que puede ser poca o mucha. Puede ser un presidente como Piñera que llega a las 7 de la mañana a dar instrucciones y a revisar todo, o puede ser un flojo que llega a las 12 del día, todo puede ser, y esto a todos los niveles. Está también el nivel de inteligencia, si la persona capta o no capta las cosas con la velocidad necesaria y va al fondo de las cuestiones y no se queda en la superficie, el conocimiento, la experiencia, todos esos factores hacen que las cosas se manejen bien, más o menos nomás, o pésimo. Entonces, llega Matei, entrega esta serie de datos hace 1 año y medio, dice ellos, y no se hace nada. En parte quizás por las estructuras y las infraestructuras y la superestructura y la cacha de la espada con las estructuras, pero también en gran parte por si las personas que reciben estas cosas usan el teléfono, empiezan a llamar, joden, y los que están abajo a su vez hacen lo mismo, porque también puede ocurrir que un jefe da órdenes, pero las cosas se diluyen a los 2 metros más allá de su oficina. Una vez, y yo lo he contado esto varias veces, una anécdota, hace muchos años cuando yo trabajaba en un diario, y le entrevisté a Alejandro Folli, que era ministro de Hacienda en ese momento, en uno de los gobiernos de la Concertación, creo que el primero precisamente. Y entrando ya al plano de las anécdotas, me decía, Fernando, uno da una instrucción y la instrucción se empieza a diluir cuando tú pones un paso fuera más allá del umbral de mi oficina. O sea, en la acción de la entropía. Pero puede ser mayor o menor. Yo no sé cómo era en la época de Alejandro Folli, pero ahora parece ser que las cosas simplemente no se hacen. ¿Cómo le saca a usted trote
cómo le saca galope a un mulo, cómo hace actuar al flojo y al tonto, cómo hace funcionar a alguien que en vez de estar trabajando se va a jugar una pichanga, cómo usted mantiene el control de todo lo que hay que controlar si llega a la oficina a las 11, a las 12 del día, a no hacer nada, a hablar de política, a después salir a tomarse un cafecito. El personal es muy importante y tenemos un pésimo personal. Sí, eso es todo. Es un tema generacional, dicho sea paso, ya que les gustan tanto las estructuras algunas, es un tema de las estructuras culturales, educativas y formativas de una entera generación de chilenos. Si esas cosas tienen consecuencias. Uno ve un niño que está educado de cierta manera y está mal educado, y uno ve que es un chiquillo que realmente es una calamidad, y dice, bueno, ya, pero es el chiquillo. Pero resulta que ese chiquillo se va a convertir en adulto en algún momento y va a ocupar algún cargo. Y ahí se van a ver las consecuencias de esa mala formación. Lo estamos viendo ahora. Bueno. Tenía que un tema internacional, pero lo voy a dejar para más rato. Y vamos a ir ahora al tema político, a temas políticos nacionales. Voy a partir con... Bueno, tengo varias cosas por partir. Partamos con Mario Marcel, el ministro de Hacienda, quien a propósito de lo que dijo en un foro internacional, aquí en América Latina me parece, el presidente de la CPC, de esta empresa forestal, que dijo simplemente no se puede invertir en Chile en este momento, entre otras cosas porque hay que esperar 14 o 15 años que los perlas de la permisología, digamos, de energía de las niñas, si es que lo dan. No se puede. Entonces se enfureció Marcel, que es un hombre que parece, incluso uno le ve por la fisonomía, que es un hombre con cierta tendencia a la iracundia y al mal genio, y no precisamente la mayor inteligencia, y dijo que uno esperaría, siempre esa manera de hablar, así, a condicional, uno esperaría prudencia de la CPC que protagonizaron uno de los episodios más grandes de colusión. Ahora, ¿de qué está hablando Marcel? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Si la CPC estuvo involucrada en una colusión, si fue la más grande o no, es indiferente ante el hecho que este señor está haciendo una declaración sobre la actual situación de Chile en términos de las facilidades o no para invertir. Hay que verificar si lo que dice este caballero es correcto, si se ajusta a los hechos, a la lógica o no, independientemente que la empresa de la cual el expresidente estuvo presuntamente, voy a usar el lenguaje de los periodistas, presuntamente involucrada en la más grande colusión de todos los tiempos. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Supongamos que sí, ¿y qué? ¿Qué tiene que ver eso con el hecho de que hoy el señor presidente de la CPC dice que ni ellos, y probablemente ni muchos otros, que es un hecho, no invierten en Chile porque no están las condiciones, entre que la permisología, el clima político, etc. ¿Y en qué consiste la prudencia? A ver, ¿cuál habría sido la prudencia que esperaría Marcel que hubiera demostrado el presidente de la CPC? Que se hubiera quedado callado, que no hubiera dicho nada. Eso sería prudencia. Callar. Que hubiera dicho lo contrario, que hubiera dicho no vayan a dejar de invertir en Chile, que es un país maravilloso. Va a llegar usted con su inversión y lo van a invitar al tiro a cenar a la Moneda, lo van a recibir, le van a aprobar el proyecto en una semana. Tenía que decir eso para que fuera prudente. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que decir? Tenía que mentir. Tenía que callarse como mínimo. O sea que es una mentira por omisión, porque le deben haber preguntado. Es decir, dijo esto en el contexto de una exposición. Cuando uno expone, dice las cosas, no se queda callado. Así es que, ¿qué es lo que tenía que hacer? Luego Marcel, para terminar el cuento, dijo, como tratando de demostrar que en los hechos, este señor, que además debía haber sido prudente y quedarse callado, está equivocado, y habló de la
mayor inversión extranjera, que ha crecido la inversión extranjera. Primero yo quisiera ver si ha crecido la inversión extranjera o es una mentira simplemente. No sería la primera vez que vemos a Marcel diciendo cosas que no son, como aquella vez que habló del desarrollo, que Chile estaba creciendo al 0%. Cualquier cosa uno puede esperar de esta gente. Llegado un momento pierden toda, a propósito de la palabra que él usó, prudencia en el mentir y en el hablar. Y otra cosa más que debiera saber el señor Marcel, entiendo que es economista, ¿no? Que un país no crece simplemente sobre la base de la inversión extranjera. Tampoco la inversión extranjera que llega es señal de que hay un buen clima para la inversión. La mayor parte, casi toda la inversión extranjera que llega a Chile es una inversión que va a la minoría o cosas relacionadas con alguna materia prima que solo se encuentra en tal o cual lugar y no en otro. Y por eso que tienen que venir allí donde está ese yacimiento, ya sea de litio, por ejemplo, o de lo que sea. Entonces tienen que venir. Además, como inversión extranjera se sienten un poco más protegidos, se encapsulan legislativamente, jurídicamente, están un poco protegidos por los países de donde vienen, lo que sea. Entonces asumen ellos que hay más protección y además es aquí donde hay que invertir porque no se puede en otro lugar. Aquí está el litio, aquí está el cobre, aquí está lo que vienen a buscar. No es el caso de la inversión de otro tipo que uno puede invertir en muchas partes distintas. Porque se va a fabricar algo, por ejemplo. Además, y insisto, la base del crecimiento de un país no está en la inversión extranjera, sino que está en la inversión interna, que es la que multiplica los puestos de trabajo. La inversión externa suele operar como un enclave económico. Puede fertilizar algunas actividades marginales a su alrededor, pero en general es un enclave. Un enclave. Es la economía interna, la inversión interna, la que hace crecer los puestos de trabajo, por ejemplo, la construcción. Para dar un ejemplo muy conocido de una actividad que produce muchos empleos colaterales, etc. Mucha actividad. Entonces, mucha inversión extranjera. ¿Por qué no dijo hay mucha inversión dentro de Chile? Porque ese era el tema. Ese es el tema. Inversión de chilenos en Chile. Lo que está ocurriendo aquí al revés es desinversión. Se está, amigos míos, sacando plata del país. Los particulares, las empresas. Eso es lo que está ocurriendo. Naturalmente yo entiendo que Marcel no puede decir eso. Pero cuando no se puede decir alguna cosa positiva o inteligente, más vale tener prudencia, como dice él, y quedarse callado. Así es que, mal pues, Marcel, una vez más, usted cuando abre la sanguchera dice algo que no es muy feliz, digámoslo así, ¿no? Ya. Y ahora, otro tema nacional. Otro tema nacional que está relacionado un poco más anecdóticamente con el señor Jadwe, que ha sido origen de bastantes risas hoy día, porque resulta que alrededor de su martirologio, porque él no es una persona imputada por delito, sino que es un mártir. Entonces, fuera de todas las demás cosas que está organizando el Partido Comunista, que ya voy a ir a eso, escribió una carta. ¿Sí? Una carta en que dice que una vez que salga está listo para asumir la posición o algo así que le dé las circunstancias. Y la carta la escribió la publicó el día del natalicio de Allende, así que a mí me suena que ese puesto que él pretende reemplazar, ocupar, es el de Allende. Me da la impresión que Jadwe se siente la reencarnación de Allende, el avatar, el nuevo avatar de Allende. En el día de su natalicio dice que está listo para ocupar los cargos que le traiga el destino. Por Dios, épico. Bueno, si está pensando, y espero que no, espero estar equivocado en mi suposición, si está pensando en que él puede de algún modo reemplazar o equivaler a Allende, perdón, Jadwe, por favor, mírese al espejo un ratito. Salvador Allende era un tipo de gran calibre, era un tipo valiente, era un tipo hasta bien vestido, un caballero. Todas estas cosas no sé si se ajustan a usted. Era inteligente, bien inteligente. No sé si eso se ajusta a usted. Era representativo de una izquierda que ya no existe. Por lo tanto, usted no puede
de ninguna manera ser ni siquiera una sombra de Allende, porque la izquierda que ahora existe, que es su izquierda, usted es el reflejo de ella. Y ahí sí que es un reflejo, no una mera sombra, sino que a pleno color, en Technicolor, señor Jadwe. No le llega ni a los talones a lo que fue Allende. No. Pero lo más importante que eso es que Jadwe forma parte de toda la histeria que se ha posesionado el Partido Comunista en esta materia como en otras. Resulta que el Partido Comunista está furioso porque echaron al señor Juan Andrés Lagos de asesor de no se sabe de qué en el Ministerio del Interior. Están furiosos. Carmona ha dicho que no le dijeron nada. ¿Pero qué tenían que decirle? Están furiosos con eso. Así que ahí tienen un mártir. Después tenemos a Jadwe, otro mártir. Perseguido. ¿No es cierto? Perseguido por las fuerzas del mal. Así que le está faltando un tercero para completar el Gólgota política del Partido Comunista. Los tres crucificados. Le falta uno más. Pero en definitiva esto va un poco más allá. Estas cosas, estos furores, que también se relacionan con el tema de las tarifas eléctricas, porque los comunistas quieren que nuevas subvenciones más altas todavía. Carol Cariola, que no sé cuáles son sus méritos académicos intelectuales para hacer cálculos, yo creo que es 0, quiere que se suban las subvenciones. No importa que el país se hunda, no importa. Su propio gobierno lo sabe, no importa. Entonces, en el Partido Comunista están corriendo el amok. O sea, algo les pasó, o algo se reveló más bien, porque no es que les haya pasado algo especial, son así hace rato. Digamos, no son el Partido Comunista que yo conocí de cabro. No son el Partido Comunista de los Orlando Milla, de los Boloya Teitelbaum, de los Luis Corbalán, y otros intelectuales, digamos, de peso, otras personas que tenían calibre. No, este es un Partido Comunista del señor Carmona nomás, de Jadwe nomás, de Cariola nomás, de Vallejo nomás. Es bastante más rasca. Entonces, están haciendo puras idioteces, lo cual me alegra infinitamente. A mí me terrorizaría un Partido Comunista que fuera como el del pasado, que tuviera el calibre mental del pasado. Este es un Partido Comunista chantón y que hace tonterías. Tienen una sola persona realmente inteligente en toda su plana mayor, que es el señor Aldestam, que lo tienen de ministro de Defensa, detrás de la fachada de la señora Maya Fernández, que es un cero a la izquierda. Como ministra de Defensa, digo yo, no sé, sus otros méritos. Entonces, tan molestos con el gobierno por esto y por todo, por lo de Jadwe, por lo de Andrés Lago, por lo de las tarifas eléctricas, por lo de Venezuela, supongo también, porque ellos quisieran que el gobierno defendiera a fondo a Venezuela, porque como saben ustedes, para los comunistas, Venezuela es el faro de América Latina, la luz brillante que muestra el camino que tenemos que seguir todos. Del caso de la salida de Juan Andrés Lago, el señor Carmona dijo lo siguiente, y lo noté textual porque me pareció bastante divertido. Fue injusto, fue ingrato y con métodos que no comparto. ¿Cuáles métodos? Yo no sé qué método se usa para echar a una persona. Simplemente se le dice, a ver, en la época en que yo estaba en empresa, el típico procedimiento era decir, ven a tomarte un cafecito. Eso era los días viernes. Ahí era cuando le decían a uno que la empresa ha decidido dejarte en libertad de acción. No sé si hay alguna variante hoy día en el Ministerio del Interior para echar a Juan Andrés Lago, para echar a cualquiera. Pero no creo que lo hayan empujado por una ventana o que lo hayan sacado a empujones. No, lo echaron como hay que echar, diciéndole, se acabó tu pega. Entonces, ¿cuáles habrían sido los métodos que él sí compartiera? Parece que también estaba molesto Carmona porque no le avisaron antes. Yo no veo por qué la señora ministra del Interior y el señor Monsalve tenían que avisarle lo que estaban haciendo en el Ministerio del Interior. ¿Qué se cree, señor Carmona? Al umpire de las decisiones del gabinete. ¡No me informaron! Luego dice, desconozco los motivos del despido. No tiene por qué conocerlos tampoco. Los temas de los motivos del despido son probablemente la incompetencia, la inoperancia y la inutilidad del trabajo del señor Juan Andrés Lago. Y lo echaron. ¿Qué otra cosa cree usted que es? ¿O es también otro perseguido político como Jadwe? Bueno, yo les tengo un consuelo, estimados amigos
de izquierda que pudieran, por casualidad, aunque solo sea para comentar algo desagradable, están viendo el programa en este momento, les tengo una buena noticia. Según mis informantes, y a propósito de Juan Andrés Lagos, el Partido Comunista va a editar las obras completas basadas en los informes de Lagos del Ministerio del Interior. 3 volúmenes, 500 páginas cada uno, en latín. Sí, pues para darle, ¿ah? Así que, quid pro quo, estimado amigo, no se preocupen, ya viene, ya viene. Para deleite de grandes y chicos. Y uno se pregunta, ¿hasta qué punto uno de los escenarios que yo pinté como posibles futuros de este país en mi libro Revolución, que es el anterior de este, uno de los escenarios que pinté, que le puse muy bajas probabilidades, sí, no pudiera ser que se diera o que asomara un poquito la cabeza, aunque en una forma diluida, diet, y por supuesto de otra manera, porque son otros tiempos. Ese escenario, que consideré muy poco probable, era el que se produjo en la época de Gabriel González Videla, que llegó al poder apoyado en el Partido Comunista, pero que en un momento dado su gobierno, dadas las acciones del Partido Comunista, que ya eran simplemente inaceptables para el gobierno, González Videla los puso fuera de la ley y se acabó. Yo conozco muy bien ese periodo porque mi mamá, que era comunista, me lo contaba. Que a ella no la pudieron echar de la pega porque justo en ese momento estaba en lo que se llamaba la preventiva médica, porque tenía un problema, un pulmón. Esto fue el año 48. Yo ya estaba en su vientre y nací, a pesar de todo. Qué mala suerte, ¿no? Aquí estoy. Es posible que el día de mañana este escenario, aunque tenga una probabilidad del 0,3% nomás, se produzca, no en el sentido que quede fuera de la ley el Partido Comunista, por supuesto que no, pero que ya pierda la condición que actualmente tiene de ser el centro de gravedad del gobierno. Ocurrirá que, por último, por supervivencia política, tanto Boris como el resto de la izquierda digan con esta gente que ya perdieron la cabeza y que están defendiendo lo indefendible y que están organizando, incluso porque han llegado al nivel de la payasería, están organizando un comité de firmas están recolectando firmas para la libertad de este mártir. Perdonen, pero los mártires del Gólgota nadie los bajó de la cruz. Están además tratando de organizar un evento con el mundo, como llaman ellos, de la cultura. O sea, 4 guitarristas al peo y esos recitadores de tercera categoría, qué sé yo. Eso se llama el mundo de la cultura. Fuera de los reclamos y todas las demás cosas. Entonces, en una de esas, el resto de la izquierda, especialmente esa que se llama de izquierda democrática, y está el propio Boris, aunque es más difícil, se pegan en el alcachofazo y dicen, con estos tipos no tenemos ningún futuro. No tenemos ningún futuro, y no estoy pensando en las presidenciales, sino que para después. Estos tipos son como tratar de levantar un volantín de plomo. Son un plomazo. Mejor que nos vayamos desvinculando de ellos de una forma o de otra. Estas resquebrajaduras que ahora vemos, y que pues pueden haber muchas más que no conocemos, serán una señal de que se va a producir una versión suavizada, diet, muy tenue, de lo que hizo González Videla el año 47, me parece que fue. No sé. Está dentro de las posibilidades. Uno nunca sabe. Uno le dice tal cosa en la historia tiene tales probabilidades, esta otra tiene tales. Pero la verdad es que uno no sabe, porque las probabilidades las ponen en el presente y los hechos van a ocurrir en el futuro. Y en el intermedio, igual que los pronósticos meteorológicos, en 5 días más va a llover, pero en 5 días pueden pasar millones de cosas. En lo que falta de gobierno, que no es mucho, pero no deja de ser unos cuantos, 1 año y medio más o menos, pueden pasar muchas cosas en que el Partido Comunista vaya perdiendo más y más peso, en la misma medida que ellos se van disparando en un pie tras otro con estas tonteras. A mí me habría aterrado, repito, un Partido Comunista del nivel del que yo conocí en los años 60. Un Partido Comunista con gente inteligente que sabía dónde estaba, cuáles eran las prioridades, cuál era el centro de gravedad, qué es lo que tenían que soltar, qué es lo que tenían que hacer. Esto no tienen idea, no tienen la más mínima idea. Se han deteriorado como colectivo, intelectualmente se descerebró el Partido Comunista y están en un nivel poco menos que propio de tribu urbana, más o menos, en sus conductas, en sus dichos. La tribu urbana del Partido Comunista, defendiendo un personaje como Jadwe, organizándole cartas, organizándole firmas.
organizándole la reclamo del mundo de la cultura. Tremendo mundo de la cultura que tienen. Antes lo tenían, ya no. Hace rato que no. Ni siquiera en los medios de comunicación, que siempre tuvieron millones ahí de lambecalcetines, por decirlo fino, ahora se está viendo una actitud, un poco porque ven que el barco se hunde, totalmente distinta. Entonces, ¿cuál mundo de la cultura? Pero en fin, dejémoslo. ¿Qué va a pasar con el Partido Comunista? No lo sé. ¿Qué va a pasar con el gobierno? Tampoco. Lo dejo abierto a los milagros de la Virgen del Carmen. Así es que, por ahora esperen las obras completas de Lago, y de Jadwe esperen su próxima carta, donde ya de frentón va a decir que está en un proceso de apoteosis, se está convirtiendo en Salvador Allende. En una de esas. Cosas internacionales breves ahora, pero antes de eso, amigos, no tan breves algunas. Les recuerdo KM Millas, el lugar kmmillas.cl, en que usted puede ir a vender sus millas acumuladas antes que las empresas aéreas se las borren y usted se quede marcando ocupado. Si no las va a usar, vaya y véndalas, pagan bien. Si no me cree, entre al sitio y pregunte. Ahí va a ver, pues usted verá si las vende o no. Continúo con entreninglés.com, profesores de inglés, clases online. Usted va a salir en 20 y tantas clases, 24 clases creo que son, sí. Va a salir con capacidades para conversar, o sea, no solo hablar, sino entender lo que le dicen. Fundamental hoy en día. Compreoro.com, el sitio donde usted puede adquirir lingotes y monedas de oro o lingotes de plata para tener una base, había dicho, una póliza de seguro financiero absolutamente indestructible, porque el oro y la plata son valor. No títulos del valor, son valor. Y SLI Consultores, servicios logísticos de ingeniería, ingenieros a cargo de revisar la logística de su empresa, encontrar los puntos deficitarios, ofrecerle las soluciones, incluso le buscan el personal adecuado para llevar a cabo esa reforma de su logística y gestión de la logística, fundamental para una empresa manejarse bien en ese aspecto. Dejemos el resto para más rato. Lo del golpe boliviano, bueno, yo no sé cómo calificarlo. El general que detuvieron dijo que esto no había sido un golpe, sino un autogolpe, que había sido una comedia que montó el presidente en colaboración con este general Zúñiga, creo que es el apellido, para levantar un poco el alicaído estado político del gobierno boliviano, que vive ese país una crisis económica tremenda. Entonces querían crear una situación de shock que generara un apoyo masivo al gobierno y habrían inventado esta comedia. Otros dicen, no, fue un golpe de verdad. Ahora, yo no entiendo un golpe de verdad que consiste en 2 tasquetas rascas y en vez de golpear el gobierno, golpearon una puerta nomás. Eso es todo lo que golpearon, y no sé, serán 50 soldados que habrían ahí en una placita. Eso fue el golpe. Fue un golpe, fue un autogolpe, fue una cosa entre los dos, entre golpe y autogolpe. Entendió Zúñiga lo que en realidad no le querían decir. Y si acaso era un autogolpe, ¿por qué lo cuenta Zúñiga? Si para que funcionara como autogolpe, como lo que quería el presidente, entonces tenía que seguir en la comedia hasta el final. No sé, realmente no creo nada de lo que escucho hasta ver los datos, y no tengo suficientes datos en este momento, pero me parece simpático. Lo más que puedo decir de esto por el momento, hasta más adelante. En cierto sentido, una señal de los tiempos, este tipo de políticas tan poco serias hasta para llevar a cabo un golpe de Estado. Más seriedad, amigo, háganlo bien. O sea, no 2 tanquetas, sino que unos 4 o 5 tanques de verdad, y por lo menos un par de batallones, pero no era ni una compañía la que estaba haciendo la maniobra. Debe haber sido un par de pelotones nomás. Bueno. En cuanto a cosas ya realmente serias a nivel mundial, les quiero decir que lo que yo he estado acá anunciando, en el sentido de que estamos entrando en una etapa muy peligrosa en la historia de la humanidad, del planeta, en términos de conflictos militares, se está agravando día a día. Yo estoy siguiendo todos los frentes de guerra que existen en este momento: el de Ucrania con Rusia, el de Israel contra no sé cuántos enemigos, y situaciones en la zona del Pacífico. Hay ahí por lo menos 3 situaciones. Primero, la relación entre China y Filipinas, que está muy caliente,
muy caliente, ya están a punto de ir ya a los balazos. La situación entre China y Taiwán, con China cercando más y más y bloqueando más y más y Taiwán, y los americanos, aunque sea probablemente a regañadientes, teniendo que mostrar alguna presencia. Y luego tenemos el tema de Corea del Norte, donde parece que el gordito chico, ese mofletudo que gobierna, y todos los demás enanos que lo rodean con unas gorras mucho más grandes que sus cabezas, se volvieron locos. Están amenazando con guerra nuclear, están amenazando con aniquilar a Estados Unidos, están amenazando con de todo, están haciendo cosas locas, totales. Y en este momento, creo que recién terminaron unos ejercicios militares entre Estados Unidos, Corea del Sur y creo que también estuvo Japón, y que duraron 3 días, que fueron bastante grandes. Y la tensión ahí está también subiendo día a día. Entonces, en cualquier momento podría ocurrir, espero que no, pero las probabilidades aumentan por minuto, alguna escaramuza o estallido bélico ya cinético en alguno de estos puntos. Fuera de los que ya tenemos en funcionamiento, que son 2, fuera de un tercero que podría, por el momento pareciera que está como en esa calma que precede la tempestad, entre Israel e Irán, que es el tema principal, que de repente desaparece del primer plano porque se esconde detrás de sus marionetas, ¿no? En los Houthi, el Hamas, el Hezbollah, etcétera, que tienen algún grado de independencia, pero que también dependen de Irán tremendamente. Entonces tenemos una situación mundial súper complicada, estimado amigo, y yo me pregunto si se desata siquiera una de estas situaciones, y con esto las relaciones económicas mundiales, la economía mundial, entra en crisis global. ¿Cómo nos vamos a arreglar en Chile? ¿Nos vamos a poder arreglar con este gobierno? ¿Qué podría pasar? Yo me imagino que en caso de una crisis global, donde el país se encuentra con que ya no nos va a comprar nada porque simplemente hay guerra y está la crema, yo creo que ese es el momento en que vamos a tener que tener, más o menos, va a tener que ocurrir aquí en Chile, en el 2024-25, que es más o menos el periodo en que yo creo que van a ocurrir estas cosas. Vamos a tener que tener lo que hicieron los franceses en 1914, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, que fue que todas las tremendas diferencias políticas que tenían, las mantuvieron, las metieron al refrigerador y declararon lo que llamaron la Unión Sacrée, la Unión Sagrada. En este momento no hay de izquierda ni de derecha, no hay comunistas ni partidarios de los curas en Francia, ni nada. Solamente somos franceses y estamos por defender Francia contra los alemanes. Eso fue. En una de esas, si hay una crisis global fenomenal, va a tener que haber algún tipo de situación similar en Chile, en que participen no solo todas las fuerzas políticas, sino que todas las fuerzas institucionales, no sé si me entienden. Va a tener que hacer así necesariamente. Un solo gobierno, incluso aunque fuera mucho más eficiente que el que tenemos, no va a ser capaz. No va a poder reunificar y generar los consensos necesarios para tomar las medidas duras, súper duras, que van a ser necesarias llegado a esa situación. No sería capi ningún gobierno per se, ningún gobierno de una coalición, ni el mejor del mundo. Pero eso está por verse qué va a suceder. Ojalá que no pase nada de todo esto. Ojalá que esta temperatura luego baje cuando lleguen al borde. Pero lamentablemente la historia nos muestra que precisamente las guerras parten después de un periodo en que las partes llegan al borde y retroceden. Y luego de nuevo llegan al borde y retroceden. Y finalmente llegan al borde y siguen adelante. Vamos a ver, vamos a ver. Mientras tanto les cuento del ajedrez. En agosto parten las clases para niños, ya está matriculándose un montón de gente, los cursos tienen cupo limitado, no sé cuál es el cupo, pero es limitado, porque Pablo Tolosa le gusta tener contacto frecuente con los alumnos y no simplemente tener 400.000 alumnos, no puede, digamos, contactarse con todos, ¿no es cierto? Vayan poniéndose en contacto y vayan tomando estos cursos para agosto, 21 lucas mensuales, nada. Por 21 lucas usted se compra, amigas, amigos, un niño, un bebé, una guagua, no un bebé, una guagua, un niño con la mente disciplinada, formada por el ajedrez, que le va a servir para todo en la vida. Continúo con Edisur. Hoy día me trajeron otro libro de Edisur, que está, ¿se acuerdan el de Platón? Bueno, la misma colección estupenda, obras de este gran acorazado de la literatura española,
Benito Pérez Galdós tiene obras muy, pero muy entretenidas. Las novelas de Benito Pérez Galdós son de lo mejor que se escribió en España a finales del siglo XIX, principios del XX. Tiene muy buenos novelistas actuales en España, pero yo diría que muchos de ellos son herederos literarios, en cierto sentido, de Benito Pérez Galdós. Todo esto en compañía 1025. Sigo con Hey Propiedades, corredores inmobiliarios que venden propiedades por sus métodos, porque se dedican a pocos encargos y trabajan todo el día y toda la semana, como locos, venden. Sigo con González y compañía, bufet de abogados penalistas para los casos penales. No se dedican a ninguna otra cosa. Casos penales. Si usted está imputado o quiere imputar a alguien, va a ir a una corte por un tema penal, póngase en contacto con González y compañía, de los mejores bufetes de penalistas de Chile. Sigo con Urantiacos. Estos son los mejores compositores o componedores o escribidores, no sé cómo decirlo, de creadores, digámoslo, de software de Chile. Tienen de los tipos más listos para esto y se especializan en preparar software para grandes corporaciones, empresas, universidades. De hecho, hay universidades que están usando su software. Software hecho a la medida, que es mucho mejor que adaptar un software universal que está hecho para todo y para nadie en particular. Preparan los software, preparan los sitios web, si usted quiere páginas web, aplicaciones móviles, le desarrollan aplicaciones móviles, todo con urantiacos.cl. Y termino con Remodeling, la empresa de remodelación, amigos, que le garantiza un trabajo bien hecho porque está constituida por puros profesionales de la pintura, temas de suelo, mueblería y cocina, que es un tema complicado. Tienen arquitectos, tienen de todo. Para lo que usted quiera, para todo o para alguna de esas cosas, ya sabe, Remodeling. Y ya que le he hablado de tiempos de guerra que vienen, yo quiero mostrarles un libro que se lo he mostrado antes, se lo muestro no porque viene muy a cuento, para que vean ustedes cómo, antes de esa Primera Guerra Mundial que ya les mencioné, en que los franceses declararon la Unión Sacrée, en Europa y en el mundo se vivía absolutamente convencidos que había llegado la paz universal y que no podía pasar nada, que el mundo iba en línea recta, un futuro cada vez más maravilloso. Y ese libro en que se muestra todo eso, esa ilusión, se llama 1913, cómo estaba el mundo en un montón de ciudades, un año antes que estallara la Primera Guerra Mundial. Y parte, fíjense ustedes, con una exposición mundial que se celebró en Ghent, Bélgica. Esa misma ciudad, 18 meses después, iba a estar en ruinas, ocupada por los alemanes, porque ya había partido la Primera Guerra Mundial, y como ustedes saben, los alemanes, las tropas alemanas partieron en masa, pasando por Bélgica, y Ghent está en Bélgica. Muy, pero muy bueno. Yo lo voy a releer porque estuve mirándolo un poco antes para mostrárselo a ustedes y me empecé a quedar pegado con el libro. Aquí se va viendo el mundo a lo largo, un recorrido de cómo estaban montones de ciudades, Londres, París, Berlín, Detroit. Hay una ciudad de Sudamérica, Buenos Aires, que era una tremenda ciudad en esa época, la ciudad de Sudamérica, ahora ya no, pero antes sí. Tokio, Pekín, Bombay, Jerusalén, Winnipeg, etc. Viendo qué pasaba en esa ciudad en 1913, cómo funcionaba esa cuestión, es que, por así decirlo, da la vuelta al mundo y dice, este era el mundo en 1913. Por eso que el subtítulo es En búsqueda del mundo antes de la Gran Guerra, de un historiador australiano súper bueno, que escribe maravillosamente bien, Charles Emerson. Este es el libro, se lo recomiendo fervorosamente. Y con esto, amigos, termino el programa de hoy día viernes. Les recuerdo que hay función esta noche en la Casa del Jamón. Y mañana sábado voy a tratar el tema de la globalización o desglobalización, lo mejor que pueda. Y el domingo, creo que el personaje que voy a tratar, tengo varias opciones, así que no les puedo decir todavía porque ni yo sé, pero va a ser un personaje muy interesante. Probablemente muchos de ustedes no lo conocen, pero es realmente interesante. Sí, es el que hago, pero hay otra opción también. Ya veremos. Bueno, muchas gracias por su atención, amigos, y ya pues, nos estamos viendo. Chao.